Con toda mis disculpas al pastor Joe y todos los fanáticos de los Yankees, que yo le diré que en 1954 se publicaron un libro que se llamó El día que los Yankees perdieron su lugar. El libro era acerca de un fanático que estaba bastante frustrado y él estaba frustrado porque ese equipo que él tanto quería, que eran los senadores de Washington, nunca habían tenido la habilidad de vencer a los Yankees en la liga. En esta liga. Entonces, de acuerdo a este libro, de acuerdo a esto, una vez, y de acuerdo a esta situación, él aquí dice que se le aparece el diablo a este hombre y le ofrece le hace una oferta y le dice que va a transformarlo a él en un gran jugador de béisbol y le va a dar la victoria sobre los Yankees, pero solamente tiene que hacer una cosa. Al final de la temporada, él le tiene que dar su alma. Entonces el hombre está de acuerdo con hacer esto. Entonces él se convierte en Joe Hardy, un hombre de 21 años que es una totalmente proeza en el béisbol. Y de acuerdo en este libro, usted se da cuenta como que Joe Hardy descubre que él no es el único que le ha vendido su alma al diablo. En este libro nos dice cómo mucha otra gente ha tomado esa misma decisión de ofrecerle su alma al diablo para obtener lo que ellos quisieran, ya fuera belleza, éxito, un nombre todo lo que ellos quisieran en la vida. El diablo se los puede dar todo lo que él tiene, se los daba menos a cambio de su alma. Y aquí esta mañana encontramos algo similar en Lucas 4, en el cual nos revela cómo Satanás le dio una oferta similar a Jesús en la segunda de las tres intensas tentaciones que le dio a Jesús, si solamente él se hincaba y lo adoraba. Lo vemos aquí en Jesús 4, del 5 al 8. Dice, y entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo y sobre todos estos reinos y todo su esplendor le dijo, te daré la autoridad que a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera, así que si me adoras, todo será tuyo. Jesús le contestó, escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Ahora, esto es un modo diferente de entender esta táctica de Satanás que la primera tentación que le dio a Jesús. Si usted recuerda de la semana pasada, la primera tentación de Satanás que trató de decirle a Jesús que actuara independientemente del Padre al usar sus divinos poderes para convertir lo que sería una piedra en pan. Y para tratar de tentar a Jesús de este modo, Satanás le estaba diciendo a él que el Padre no estaba interesado en él, que el Padre no le iba a proveer para sus necesidades físicas y que él tenía que solucionarlo de su propia cuenta. Y aquí él le dice que tiene que actuar independientemente del Padre para poder obtener lo que él necesita. Y escuchen, estas tácticas de Satanás las usa todos los días, cada vez que nos sugiere que Dios no es suficiente y que Él no tiene el mejor interés en su corazón, que Él no nos quiere tanto como dice la palabra que nos quiere. Y como el Señor no nos está interesado en nosotros, entonces no le importa resolver nuestros problemas. Entonces vamos a tener que resolverlo lo mismo, incluso si violamos la palabra del Señor. Y esto es por lo que muchos cristianos se encuentran a sí mismos en terribles situaciones porque se han elegido rebelar en contra de cómo está actuando el Señor en su vida y se alejan de los límites de la palabra. Y nosotros cuando nos encontramos en este tipo de tentaciones es exactamente, tenemos que hacer lo que hizo Jesús y usar estos específicos versos de la Biblia que nos recuerdan que Dios nos ama y que Él sí nos va a proveer para nuestras necesidades y nosotros necesitamos aplicar estas verdades en cada situación particular, confiando que Él siempre nos va a dar lo que necesitamos en el momento preciso, sabiendo que el Señor no está limitado, cómo Él nos va a proveer y Él cómo va a ser el método con el cual va a resolver lo que necesitamos. Y eso es exactamente porque Jesús habló de Deuteronomio 8:3. El hombre no vive de pan solamente, pero de cada palabra que procede de la boca del Padre.
Y el pensamiento detrás de esto es de que Dios no solamente está limitado a sostener a la gente judía en el desierto mientras ellos caminaban sino que les dio pan, pero también del mismo modo le iba a sostener a Jesús mientras él necesitaba pan. Había otros modos en lo que la otra gente, cuando ellos estaban la gente en su caminar, en la gente judía, él les mandó el pan y les mandó mana y todo lo que tenía que hacer el Señor era decirlo, hablarlo, y lo que él pedía se daba. Y de cualquier modo que él decidiera que esto pasara. Yo brevemente le mencioné la semana pasada que a partir de los años, Michelle y yo hemos sido bendecidos con la provisión del Señor en unos modos que inimaginables. Uno de esos modos tiene que ver con una tía mía que murió hace muchos años. Ahora, yo no estaba particularmente cercano a ella. Yo nunca la había visto a ella por 25 años cuando el día que ella falleció. En efecto, ella era tan lejana a nuestra relación que yo ni siquiera fui invitado al funeral. Ahora, esta tía vivía en Nueva York, pero su hija, mi prima, ella vivía en Suiza. Bueno, un año después de que murió mi tía, su hija voló para acá, para Nueva York, y descubrió que mientras estaba buscando en unas cosas de la mamá en el banco, muchos años antes, ella había puesto un abono de ahorros a mi nombre por $1,000. Y lo que hizo mi prima en ese momento fue mandármelo. Lo que ella no sabía es de que en ese tiempo que yo recibí ese dinero, es que Michelle y yo estábamos con solamente un par de dólares en nuestra cuenta de cheques. Nadie sabía eso, era solamente nosotros. Sabíamos que el Señor nos contestaría. El Señor sabía todo esto, pero nadie más. Y de ese modo nos provió por las necesidades por medio de algo tan extraño como una tía tan distante que yo no había hablado con ella por años, incluso cuando yo vivía en Nueva York, ni aún así éramos cercanos. Pero yo guardé ese sobre donde llegó este bono y lo guardo en mi oficina porque me recuerda que el Señor va a proveer para todo en unos modos inimaginables. Y ahora, esta no fue la única vez que el Señor nos ha dado a nosotros de un modo muy inusual. Una vez yo recibí un cheque en el correo por exactamente la cantidad que Michelle y yo necesitábamos para pagarle dinero de impuestos. O sea, usted no se mete con ellos, usted les paga, pero no teníamos dinero para pagarles y nos llegó esto de un maestro bíblico que dice que y recibimos ese cheque. Otra vez, un muy notable maestro de la Biblia decidió mandarnos un cheque que por haber contribuido en un crucero en el que fuimos. Él nunca había hecho esto antes ni lo ha hecho después, pero en ese momento que él tuvo ese sentimiento de mandarnos ese regalo, esa ofrenda, era un momento en el que lo necesitábamos desesperadamente y muchas veces nos ha resuelto eso a nosotros, y la razón por la que yo le comparto estos modos tan inusuales de que el Señor nos ha dado es para ilustrar que el Señor nos ha dado, como les dio a la gente de Israel mientras caminaban por el desierto, mandando codornices y pan cada mañana. No simplemente era un modo muy poco común de alimentarlos. Así que el Señor también va a hacer lo mismo para usted en un momento que Él lo defina y del mejor modo que Él lo determine. Él puede usar, él lo único que tiene que hacer es decirlo y así se dará. Cuando él afirma esa palabra, el hombre no vive de pan solamente, pero por cada palabra que procede de la boca del Señor. Ahora, usted haga lo que hizo Jesús. Cuando usted tenga tentación de dudar del carácter de Jesús, usted debe de confiar que su palabra es verdadera. Confíe que su palabra le va a dar lo que usted necesita, que lo ama y que le va a dar para cualquiera de sus necesidades en el momento correcto, en el momento oportuno y cuando Él cree que es necesario. Porque Él es así. Así que esa fue la primera tentación que enfrentó Jesús.
de que él no confiaría en el Señor, de que él iba a proveer para su necesidad de comida. La segunda tentación en la cual el enemigo cambia su estrategia es sugiriéndole a Jesús que el Padre no solamente fracasó en hacer con él, pero lo que Satanás puede hacer por él a cambio de que Jesús pudiera hacer por él. A cambio de la primera, a diferencia de la primera tentación, esta también es muy relevante para nosotros, porque esta tentación viene en la forma de este tipo de preguntas, como ¿qué estaría usted dispuesto a hacer para poder obtener los deseos de su corazón? ¿Hasta dónde llegaría para que usted obtener lo que quiere? ¿Por qué no? ¿Por qué tendría que esperar por algo que el Señor no le ha dado? Vaya usted y obténgalo solo, aunque sea rebelándose en contra del Padre y siguiendo al mismo Satanás. Después de todo, usted merece ser feliz. Así que esta mañana, conforme continuamos el estudio de estas tres intensas tentaciones de Jesús, nosotros vemos que la segunda tentación que él presenta es como Satanás tienta a Jesús a tener todos los reinos del mundo en ese momento. O sea, en ese preciso momento. Vemos el versículo 5. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Ahora, antes de entrar en detalle de este verso, yo quiero que usted ponga atención cómo Mateo y Lucas nos habla de las tres tentaciones iguales que enfrentó Jesús, pero las tienen en diferente orden, porque la segunda tentación de Mateo es la tercera de Lucas y es viceversa. Los mayores estudiantes de la Biblia creen que la secuencia de Mateo en las tentaciones es realmente como se dieron en ese momento. Y esto es porque después de la primera tentación Jesús dice, entonces el diablo lo llevó. Y cuando él usa la palabra entonces, indicaba que la tentación que él estaba indicando como la segunda pasó inmediatamente después de la primera. Y si este es el caso, entonces mi pregunta, que es, digamos, lógica preguntarla, es por qué Lucas presenta esas tres tentaciones en un orden diferente. Bueno, realmente nadie sabe por qué, pero bueno, es una sugerencia, no podría ser, es porque ellos estaban siguiendo la misma tentación que Satanás siguió en Génesis 3 y después lo volvemos a leer en el primero de Juan del 2 al 16. Esto es lo que dijo, para que usted entienda cómo se relacionan estas. Esto es lo que dice. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos. Primero que Jesús dice que Isa vio el fruto de la carne y eso le pareció atractivo. Luego dice Juan, y la pasión de los ojos, y aquí dice, Génesis dice que la comida era algo hermoso para los ojos de Eva, y después vemos que dice, y la arrogancia de la vida. Y aquí dice que la fruta que estaba ahí era deseable para Eva para comerla. Y entonces el orgullo llegó a ella. Porque decía, esto no es del Padre, pero es del Señor si tú fallas. Y ahora, no estamos seguros si era lo que Lucas estaba pensando cuando él nos da este diferente orden de las tentaciones que presentó Jesús basados en Génesis. Bueno, realmente nadie lo puede decir con certeza, pero lo que sí sabemos es que al presentarle tres tentaciones, Jesús en un orden natural, es que ahí no hay error ni contradicción con lo que dice Mateo, porque Lucas nos dice, él nunca nos mencionó que este es el orden en el que se dieron lugar. Así que cuando continuamos en esa tentación, Lucas nos dice que Satanás hizo algo que era bastante inusual. Él llevó a Jesús hacia arriba, hacia un lugar muy alto, y ahí enfrente de sus ojos, de un modo muy supernatural, le enseñó todos los reinos de ese mundo en un abrir de ojos. Y aquí nos dice que Mateo lo llevó en el libro de Mateo nos dice que el diablo lo llevó a una cima muy alta y ahí le enseñó todos los reinos del mundo. Y lo que dice Lucas es de que Satanás lo llevó hacia arriba, hacia una montaña que sería muy alta.
Ahora, no nos están diciendo con claridad qué montaña fue esta, dónde estaba localizada, pero no hay razón para pensar de que no era un hecho literal y una montaña física en vez de una mera visión que se le presentó a Jesús y que tuvo la sensación de estar en una montaña alta cuando en realidad él estaba en medio del desierto. Yo le digo eso no solamente por el uso básico del lenguaje de una forma literal, pero porque si esto fuera una actividad solamente mental que le puso en la mente a Jesús, no habría necesidad de una montaña. Usted ve la razón por la que Satanás físicamente toma a Jesús a una cima muy alta es porque ahí le da una vista panorámica. Arriba de esta cima, de esta montaña, donde él puede ver esta imagen de todos los reinos de este mundo, de su gloria de los reinos en un instante. Y aquí, por una extraña y modo supernatural, el diablo tuvo la habilidad de pasar todo esto enfrente de los ojos de Cristo, enseñándole todo el esplendor y la gloria. Lo que quiere decir aquí es de que en un momento estaba él viendo todas las glorias de los reinos de Egipto, las pirámides, los templos, sus tesoros. También hubiera visto el reino de Nebuchadnezzar en el imperio de Babilonia, así como el imperio griego en el cual estaba gobernado por Alejandro el Grande, y también por el reino del rey David y todo el imperio romano que era bastante poderoso y todos los reinos. Así que así nos explica un maestro de la Biblia. Dice, enfrente de los mismos ojos de Jesús, mientras él miraba al mundo desde la cima de la montaña, el príncipe de este mundo, por medio de su oculto poder, le enseñó en un instante la imagen de todos los grandes reinos que él controlaba. Ahora, hay una pregunta muy válida para todos nosotros, pero ¿por qué? ¿Y por qué Satanás haría eso? ¿Por qué él se tomaría todas estas molestias para enseñarle a Jesús todos los reinos de este mundo? O sea, la respuesta es, él hizo esto porque se lo estaba ofreciendo todos estos reinos, así como su gloria y su poder a Jesús, si él quisiera reinar y gobernar sobre ellos en ese preciso momento. Eso es precisamente por lo cual Lucas nos dice en el versículo 6, sobre estos reinos y todo su esplendor le dijo, te daré autoridad porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que antes de examinar la naturaleza específica de esta tentación, yo quiero que usted imagine esta escena para que usted pueda apreciar la dificultad de que está enfrentando Jesús. Como lo dije la otra vez, posiblemente no va a ser como nosotros lo vemos, porque en él no hay pecado, pero es realmente una tentación. O sea que él llevaba 40 años, días y noches sin comer en medio del desierto y él estaba constantemente siendo bombardeado con las tentaciones de Satanás. Usted tiene que recordar que todo esto se dio lugar en 6 semanas y aquí no las está revelando. Así que a él estaba siendo bombardeado con todo esto. Así que imagínese cómo lucía Jesús, cómo se sentiría, no particularmente como un rey o como un mesiánico. Él estaba cansado, posiblemente sucio, con hambre. Y él estaba literalmente en medio de nada, con nadie que estuviera al lado de él, que le recordara que él era el Mesías esperado. Fíjese que yo he visto este lugar en Israel donde yo me imagino, y si el Señor estaba ahí por 40 días, me sacudió el alma. En efecto, en el Evangelio de Marcos es donde nos dicen que solamente animales salvajes lo rodeaban. Entonces, él lucía posiblemente como todo menos un rey. Y recuerde que él estaba a punto de empezar su ministerio público de 3 años, que eventualmente lo llevaría a la crucifixión. Y esto sería un tiempo muy largo antes de que Cristo regresara aquí a establecer su reino en la tierra. Así que hasta este momento, Cristo, esperando que venga su reino a la tierra, parecería que era una espera muy, muy larga.
Y es en este lugar, en esta situación, en este contexto que está solo, sucio, con hambre, irreconocible como un Mesías, que la realidad de su reino viene y parece muy lejana. Y entonces el enemigo viene y le ofrece a Jesús algo que parece muy atractivo para él. Le ofrece a él la oportunidad de ser el gobernante sobre toda la tierra en ese momento. No tiene que esperar nada más. Ahora escuche con atención porque esto es muy importante. La Biblia claramente nos enseña que Jesús el Padre le había prometido todos los reinos, las naciones de este mundo a Cristo. Perdón. La Escritura nos dice que esta tentación dice que después de los 7 años de tribulación, Jesús regresará a la tierra para poder ser el gobernante de todos estos reinos y las naciones, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y nosotros sabemos que este es el caso porque nosotros hemos leído el segundo salmo del 1 al 9, en el cual dice: ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra el ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Luego les hablará con su ira y en su furor los aterrará, diciendo: pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré todas las naciones como herencia tuya, como posesión tuya todos los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con la vara de hierro y los desmenuzarás como vaso de alfarero. Escuche, el significado de todo esto es que después de que Cristo regrese, el Padre le va a dar a él todas las naciones de este mundo como su posesión, como su herencia, y él va a ser gobernante sobre todos ellos, va a ser su rey. Hay algo más que tenemos que entender aquí acerca de Jesús, que va a ser el que va a estar a cargo de todo esto, y aquí vemos en Filipenses 2 del 5 al 11. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en la forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Escuche esto. Por lo tanto, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es el nombre sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios el Padre. Lo que yo quiero que usted vea con mucha atención es de que la exaltación de que Jesús va a ser algún día el rey de todo es la obediencia y la humildad en la cual se tuvo que convertir en hombre, muriendo en la cruz. Pero lo que Satanás le está sugiriendo a Jesús es por qué él tiene que esperar. Él no tiene que esperar a heredar todas esas naciones del mundo. Él no tiene que ir por 3 años de ministerio muy duros y en los cuales va a culminar cuando él sufre en la cruz. Él puede tener todo solamente si alaba a Satanás, y él puede ser el rey inmediatamente. Y presentemente él puede ser el dueño y señor de todas el esplendor y la gloria de la tierra en un instante. Yo te lo doy ahorita, no tienes que esperarte. Así que vemos como dice Lucas diciéndole a Cristo: yo te voy a dar todo esto y su gloria, todo lo que ha sido dado a mí, y yo se lo voy a dar a quien a mí me plazca. Esto es algo bastante interesante, porque algunos se han preguntado si o no el enemigo tiene esa clase de autoridad para hacer tremenda oferta a Jesús. Pero tal parece ser que así es, y que realmente estaba diciendo la verdad. Usted ve, aunque Satanás es un mentiroso por naturaleza,
como dice Juan 8:44. Eso no quiere decir que no puede hacer afirmaciones que son verdaderas. Él puede y las hace de vez en cuando si es que eso le va a beneficiar a lo que él está tratando de lograr. Y ciertamente aparece que esto está dándose aquí. Y usted ve, de acuerdo al Nuevo Testamento, Dios ha permitido que el diablo sea el que gobierna en este mundo. Está limitado su poder porque últimamente Dios es todopoderoso. Pero aquí vemos cómo Jesús se refiere a Satanás como el gobernante de este mundo en Juan 12:31, 14:30, 16:11, y el apóstol Pablo refiriéndose al enemigo como el príncipe del poder del aire en Efesios 2:2, y también le dicen el Dios de este tiempo. Y el apóstol Juan afirmó que él era todo el mundo está bajo el poder del mismo enemigo. Otra razón por la que creemos que Satanás tenía el poder de hacer esta oferta a Jesús es porque Jesús no lo corrigió. Si el enemigo no hubiera tenido la autoridad, entonces Jesús le hubiera podido decir que era mentira, que él no tenía esa habilidad y no hubiera sido una tentación real, a menos que Satanás hubiera podido cumplir la misma. Pero sí era una tentación verdadera y era una oferta bastante tentadora en el cual él podía evitar todo el sufrimiento de la cruz y podría reinar inmediatamente como rey. Él le decía, mira, toma la corona y deja la cruz. Era la tentación de decir, ¿por qué vas a esperar por algo que realmente quieres? Tú eres el rey. Yo te estoy dando la oportunidad de que tú seas el rey de reyes en este momento. Y yo sé que el Padre te ha prometido todos estos reinos, pero ¿sabes qué tan larga es la espera? Es bastante larga. Yo te los ofrezco ahora, en este momento. Usted ve la tentación de Jesús que está enfrentando aquí. Es de abandonar la paciencia, la obediencia hacia el Padre y su voluntad en la vida de Él, con la anticipación de que Él va a cumplir lo que dijo que iba a cumplir, de que esos reinos del mundo que le ha prometido a Él, basado en su obediencia por someterse al Padre, especialmente hasta el punto de muerte. Eso es exactamente lo que pasa. Por esa misma razón, la razón de la cruz dice, y por esa misma razón dice que Él va a ser el Rey de Reyes. Ahora, note en este versículo de Filipenses cómo él dice que la exaltación de que el Señor va a ser el que reina sobre todo, basado en su obediencia. Y esto es lo que dijo John MacArthur de acuerdo a eso. De acuerdo, dice Satanás lo que está hablando de las palabras de Satanás. MacArthur dijo, Satanás le estaba ofreciendo a Jesús el mundo en sus propios y corruptos términos, no los de Dios. Esto es lo que el Padre le ofreció al Hijo por su perfecta obediencia. Satanás se lo ofreció a cambio de su desobediencia. El plan de permitir que el Hijo fuera puesto a prueba era corroborar que él merecía, heredaría y gobernaría sobre todo el mundo. El plan de Satanás fue alejar al Hijo al ofrecerle lo que el Padre le había ofrecido, pero en ese momento, en lugar de sufrir una larga, amarga, humillante y dolorosa muerte en la cruz y una todavía más larga espera en el cielo hasta que el tiempo de Dios se complete y Jesús será soberano sobre todo. Y ahora, ¿cómo esta tentación aplica en nuestra vida? Escuche con atención. Nosotros nunca vamos a ser tentados a reinar sobre todos los reinos pero este principio, por lo cual es revelante para nosotros y es pertinente, es porque es la tentación de una gratificación instantánea. Lo que queremos en este momento, ahorita, pero no en el tiempo del Señor, no en el tiempo perfecto de Él, sino más bien en el modo de Satanás que dice, en este momento, así tengas que desobedecer la palabra del Señor. Usted ve, este es siempre el modo
en que el enemigo trabaja. Todo lo que tú quieres, ve por él. Tú quieres éxito en tus negocios, tú puedes ser exitoso en este momento. Ve y haz lo que tienes que hacer, no importa si tienes ética o integridad o preocupación por los otros. Tú obtén lo que tú quieres. ¿Quieres fama, popularidad? Eso es lo que tú quieres, prestigio. Eso yo te lo puedo dar. Solamente tienes que hacer lo que al mundo le gusta. Y eso es lo que dijo Jesús. El hombre ama, el mundo ama a los suyos. Así que si quieres vivir como ellos viven, dale. ¿Y qué tal ustedes jóvenes, mujeres jóvenes? ¿Quieres usted un esposo? No importa, tú puedes conseguirte uno, vas a encontrar a alguien. Voy a darte un hombre que es simpático, muy bueno, que no es cristiano, que nunca te hubieras imaginado. Todo lo que tienes que hacer es comprometer lo que tú crees para casarte con alguien que no es un creyente. Los hombres jóvenes, ustedes pueden, no tienes que esperarte a encontrar a tu esposa, tú puedes satisfacer tus necesidades del modo que tú quieras. Solamente no te tienes que esperar a que el Señor te dé a la persona que Él ha creado para ti. Usted ve, Él puede decir que a veces puede ser hasta un deseo legítimamente bueno, pero lo que pasa aquí es de que nosotros lo vamos a querer en este momento sin esperar a que el Señor ponga todo en orden y nos conceda nuestro deseo. Usted puede verlo exactamente, lo puede ver exactamente en la vida de uno de los patriarcas. Usted ve, recordemos a Abraham, el patriarca del Antiguo Testamento. Él quería un hijo. Era un deseo puro, un deseo bueno, pero él tenía que confiar en el Señor para que este deseo se hiciera realidad. Y él tenía que saber que iba a ser en el modo perfecto, y él se puso impaciente, y entonces él y su esposa, que no podían tener un hijo, se pusieron desesperados, y lo que hicieron en su impaciencia, él le dio la sugerencia de que fuera con una de sus siervas, Hagar, y que se acostara con ella. Y lo que él hizo es que se dio a las tentaciones de Satanás por medio de su esposa para que él pudiera tener esa gratificación instantánea para poder tener a un hijo. Y sí, obtuvo uno, y todo es lo que ha pasado porque de ahí nació su hijo Ismael, y y todo esto se hizo creó un caos en el mundo. Así que como usted ve, hay una tercera tentación, pero siempre hay algo. No todo lo que él ofrece, el enemigo, siempre tiene algo, un precio alto que pagar. O sea que ponga atención en el versículo 7. Dice, así que si me adoras, todo será todo será tuyo. Ahora, con estas palabras, Satanás le dice y se quita por fin la máscara y le revela sus intenciones verdaderas, en las cuales dice con un gran deseo de decir, yo te doy todo el mundo si tú me adoras. Y la razón por la cual el enemigo viene de ser un ángel que era Lucifer, que era luz, y acabando a hacer algo tan bajo, es porque para Lucifer no era solamente suficiente siendo el ángel supremo, él quería ser igual a la Trinidad. En Isaías 14, 12 al 14, nosotros vamos a ver aquí cuando leemos de sus atributos en Isaías 14, del 12 al 14. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitaste a las naciones, pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. Subiré todas las alturas de las nubes, y me haré semejante al Altísimo. Y esto fue el pecado de Lucifer, es su arrogancia, cómo él cayó. Él sintió que él era un ser supremo. Él creyó que era tan bueno y tan magnífico como el mismo Dios.
y por eso él tendría que ser honrado y alabado tal como lo era Dios. Así que durante el periodo de la tribulación, ya poco antes de su regreso, vamos a ver cómo él va a ser representado como el anticristo, el hombre que lo representa a él, que él se sentará en un trono, en un templo en Jerusalén y demandará que sea alabado. Y se llamará a sí mismo como el hombre sin ley y el hombre de la destrucción, como lo dice el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses 2 al 4, que el anticristo pedirá que sea exaltado para que todo mundo lo llame un Dios y como un objeto de alabanza. Esto es el deseo de Satanás, de que lo alaben. Él siempre ha querido esa por la oportunidad de que le llamen, de que lo alaben. Y así cuando viene aquí a tentar a Jesús para tener la oportunidad de que al mismo Hijo de Dios caiga en sus rodillas y lo alabe, esto es todavía más increíble. Yo te doy todo lo que quieras, si tú caes en tus rodillas y me alabas. Es lo que le dice, vende en tus rodillas y alábame. Dice, inclínate, ven aquí y todo lo que tú quieras es para ti. Y como yo le dije, Satanás, pero tiene un deseo de la alabanza de Jesús. Increíble. Y sería algo increíble si nosotros no entendemos o pensemos que no es cierto, que Él quiere que nosotros lo alabemos también. Y como nosotros sigamos como Él lo ha hecho antes, lo sigue haciendo hoy, todo lo que es prestigio, popularidad, éxito, dinero, felicidad, placer. Y Él dice, todo esto puede ser tuyo, aunque tú tengas que romper tu alianza y vas a seguir el modo que yo te digo. ¿Y cómo se hace esto? Si usted fuera a servirle al enemigo, ¿cómo lo haría? Y usted no lo haría en un modo que dice, oh, yo voy a ir y me voy a arrodillar enfrente de Satanás. No, un cristiano verdadero nunca pensaría en hacer eso. No, es nuestra adoración a Satanás sería algo más ligero, algo así como cualquier momento en el que usted tiene la oportunidad de no cumplir la palabra del Señor, usted le está ofreciendo a Satanás cierta unificación con él cuando usted no sigue los modos del Señor. Así que como él vino aquí y le pidió a Cristo que lo alabara, nosotros tenemos que aprender que a lo que nosotros adoramos es a lo que servimos. Así que si nosotros necesitamos específicamente como una persona que cree en el Señor y puede alabar a Satanás al mismo tiempo, bueno, porque nosotros seguimos a los modos de este mundo, lo que quiere decir que nosotros obedecemos lo que dice la cultura. Nosotros vemos en el 1 de Juan 2, del 15 al 16, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y como yo le dije anteriormente, nosotros vamos a leer el 1 de Juan, que dice que todo el mundo está en el poder del enemigo. Ahora que todo esto puede leerse un poco diferente en cada Biblia de acuerdo al contexto, pero cuando Juan está usando la palabra mundo, él está hablando del mundo de una sociedad que no es salva, lo cual está bajo el poder del enemigo. Y estamos hablando de un sistema que está bajo el reino de Satanás. Es la gente que piensa solo en sí misma, en sus propios beneficios, y yo qué, y a mí que me dan y a mí que me toca, sin tener ninguna preocupación por otra gente de acuerdo a los estándares del Señor. Y como todos nosotros en nuestro lugar cuando estábamos perdidos, cómo nos comportábamos, aunque no estuviéramos al tanto de eso. Dice, y él os dio vida, que estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, eso es lo que éramos, en los cuales anduviste en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire,
el espíritu de que ahora operan los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo, ustedes eran hijos de, satisfaciendo las pasiones de la carne, satisfaciendo los deseos de la carne y la mente, éramos naturaleza de los hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que vivíamos de un modo diferente, gastábamos el dinero del modo que nos placía en ese momento, porque nosotros seguíamos Satanás, al mundo, lo que el mundo pedía, y negábamos a mantenernos en los estándares del Señor. Así que nosotros no queríamos ser afectados, como dice 2 de Timoteo 3:14, vengan todos los que desean vivir en un modo agradable en Cristo Jesús. Usted no quiere ser una persona que esté odiada por otros. Nosotros no queremos sufrir el rechazo, no queremos que alguien no nos quiera o que nos diga que somos fanáticos religiosos. Así que nosotros tendemos a bajar la guardia y a aceptar al mundo. Así que queremos que el mundo nos acepte y eso es precisamente lo que Jesús ha enfrentado. Y esta era la segunda tentación. Lo que Satanás le ofrecía es: evita el dolor de la cruz y alábame, sírveme, en vez de alabar a Dios. Yo puedo hacer la vida más fácil para ti. Lo único que tienes que hacer es venir a mi equipo, quedarte conmigo y adorarme a mí. Yo te voy a hacer rey. Y esta es la misma tipo de tentación que nosotros enfrentamos continuamente. Evita el dolor de la persecución, del ridículo, y toma el camino fácil. Y en vez de que tú olvídate del camino angosto, toma el camino ancho. Y en vez de que tú estés comprometido absolutamente a la obediencia a la palabra del Señor, empieza a cortar las esquinas, a hacer las cosas más fáciles, no te preocupes. Y la respuesta a esto, cuando cuando Satanás trata de seducirnos con esa tentación, tenemos que decirle, como le dijo Jesús en Lucas 4:8, está escrito, tú debes adorar al Señor tu Dios y solamente servirle a Él. Y una vez más, la primera tentación, después Jesús usó el libro de Deuteronomio en 6:13, donde vemos que cuando Moisés les dice a los hijos de Israel que iban a entrar a la tierra prometida, que tenían que tener cuidado a no ser esclavos de la idolatría de otras naciones que vivían ahí, pero solamente tenían que adorar al Dios verdadero y a nadie más. Y esto quería decir que no iban a desobedecer el plan del Señor para su vida, así tuvieran que sufrir. Ellos tenían que servir al Señor y ellos, lo mismo que Jesús, Él tenía que ser paciente, obedecer al Padre, sufrir en la cruz para recibir un día su herencia. Y esto es precisamente todo lo que nosotros nos pasa cuando vemos al mundo a nuestro alrededor. Cómo nosotros vemos que tenemos que recordarnos una y otra vez nuestro compromiso de servir al Dios verdadero, de obedecerlo a Él, no importa el costo que tengamos que pagar. Y cuando Satanás venga aquí, cuando le ofrezcas baratos sustitutos, que últimamente nunca lo van a satisfacer. Y si usted está joven, escuche esto, no deje engañarse por el enemigo. Él es un mentiroso, él es bueno mintiendo. Él le va a ofrecer cosas increíbles, pero nada de eso le va a dar un gozo real. Parece que lucen bien, parece que son atractivos, pero al final sus promesas son siempre vacías y dolorosas y nunca va a encontrar satisfacción en ellas. En otras, el Señor nos ofrece a todos los que creemos en Él que en el futuro todas las cosas serán nuestras para eternamente disfrutarlas. Esa es la promesa de Dios. Por ejemplo, Mateo 5:5 dice, entonces el rey vino y les dijo a esos a su derecha, todo es tuyo,
O sea, no es como algo ligero, sino en Mateo 25:34. Entonces el rey les dijo a esos en su derecha: vengan aquí todos los que han sido bendecidos por mi Padre, hereden este reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Primero de Corintios 3:21-22. No dejes a nadie que diga, porque todas las cosas pertenecen al Señor. Todo le pertenece al Señor. Y ya fue que Pablo o Apolos o Cefas, todo en esta vida le pertenecen a ti, todo en este universo es del Señor. Y eso lo heredarás algún día. Y cuando te sientas tentado por Satanás, por las promesas de él, sus ofertas mentirosas, es bueno que usted se recuerde a sí mismo que el Señor nos ama y que desea nuestra felicidad y el gozo verdadero. Incluso en esta vida Dios nos da muchas cosas para disfrutarla, porque la vida cristiana no es triste o gris o apagada, que vamos a esperar por un gozo futuro, sino más bien escuche lo que dijo Jesús en Mateo 7:11. Si tú, siendo malo, sabes cómo dar buenos regalos a tus hijos, ¿qué tanto más no te puede dar el Padre en el paraíso, que Él es bueno y les da a los que piden? Usted ve el único modo en que podemos tener verdadera y gozo a largo plazo es cuando nosotros obedecemos la palabra del Señor, porque nos da regalos buenos en este momento. Y sus promesas son porque todas las cosas le pertenecen a Él, porque todo es de Él ahora y entonces, y si no las recibimos ahora, serán en el futuro. Pero esta promesa es solamente para aquellos que conocen a Jesucristo como Señor y Salvador. Ahora, ¿usted lo conoce? ¿Usted ha confiado en Él? Usted puede estar aquí, puede estar visitando, viniendo aquí, pero ¿usted ha confiado alguna vez en Jesucristo para su salvación? Y si no, usted puede ser atrapado por las mentiras de Satanás, y la más grande mentira y la peor de todas es que le va a decir que usted puede hacer algo para ganar su entrada al paraíso. Y eso no es cierto, porque usted, como todos los demás, somos pecadores, y el pago para un pecador es la muerte, es un juicio eterno. Y es este modo, por la razón tan simple que Dios, en su justicia pura, y dijo que todos deberían de ser juzgados, porque no podemos entrar al cielo por por nuestro propio mérito. Y en vez de merecernos el paraíso, nosotros todos nos merecíamos el infierno, y del único modo que nosotros podemos entrar al cielo es cuando creemos y sabemos que Jesús fue puesto en la cruz en nuestro lugar. Y una vez que usted pueda creer en eso, usted pone su confianza en Él como el único que nos da la esperanza para entrar. Y cuando nosotros hacemos eso, Él nos regala la salvación, nos da la promesa de que en un futuro todo será nuestro para disfrutar. Escuche, si usted quiere hablar con alguien de los pastores, con alguien, algo que usted escuchó aquí, por favor, venga aquí enfrente cuando nosotros cerremos, porque puede aplicar estas verdades a su vida para transformarlo. Padre, nosotros te agradecemos por este magnífico pasaje de la Escritura. Nosotros queremos entender la profundidad de estas palabras para poder entender los principios, las verdades acerca de la maldad del Satanás y la verdad de Jesús y de sus palabras. Y mientras lo hablo, lo compartimos, esto siempre habla del mismo Dios que es grande, el que enfrentó las mismas tentaciones de Satanás. Esto que es increíble, y tú contestaste al enemigo: no, solamente alabaré al único Dios verdadero. Y yo te digo a ti que si tú tienes aquí gente, especialmente gente joven, que tiene una oferta de ser tentado, que ellos puedan decir no y que tengan un compromiso de seguirte
de ir, aunque sientan la presión de otra gente del mundo, que por tu gracia, Señor, por favor, manténlos cerca de tu corazón, dale a los padres sabiduría para seguirlos, para que ellos puedan vivir una vida que es agradable, para que hablen la verdad en sus palabras. Y yo pido, Señor, que la gente que posiblemente no conoce al Señor y gente que posiblemente está en casa viendo, que se den cuenta que no hay nada bueno y no hay nada bueno en nosotros, por eso necesitábamos a Jesús. Y yo te pido que los acerques a ti y Señor, te pedimos que nos ayudes a aplicar todas estas verdades en nuestra vida. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.